Mi madre ni siquiera parpadeó cuando lo soltó. ¿Así? En mitad de la cena. No le llegas ni a la suela del zapato a tu hermana. Las palabras golpearon con tanta fuerza que la habitación entera pareció inclinarse. Empujé la silla hacia atrás, sintiendo como cada año que había guardado silencio se me apretaba en el pecho. Pues que empiece a pagarte ella el alquiler. Los tenedores se quedaron suspendidos en el aire. Mi padre se puso pálido. Alquiler. ¿Qué alquiler? Susurró, como si temiera que la verdad pudiera tragárselo entero. No esperé a que mi madre se recuperara de la conmoción. No esperé a que mi padre hiciera una segunda pregunta. Simplemente me levanté. Alicé la servilleta sobre la mesa, junto a mi plato intacto, y me fui. El silencio a mi espalda era denso, de esos que suelen preceder a una explosión. Pero no me quedé a que me alcanzara la metralla. Salí a la noche fresca de La Rioja, al aire que olía a tierra húmeda y a fermentación, y me subí a mi vieja camioneta. No conduje muy lejos. Mi hogar no era la casona principal, con sus porches infinitos y su suelo radiante donde vivían Chloe y mis padres. Mi hogar era la antigua cochera, reconvertida al borde de la finca. Una estructura de un solo dormitorio llena de corrientes de aire que antes se usaba para guardar aparejos y pienso, hacía frío cuando entré. Pero por primera vez en años, el frío no me molestó. Se sentía limpio. Me senté en la pequeña isla de la cocina y abrí el portátil. La pantalla brilló con una luz azul en la oscuridad, iluminando la interfaz del banco que conocía mejor que mi propia cara. Ahí estaba. La transferencia programada para el día 1 de cada mes. 4.000 euros. Etiquetada simplemente como por costes operativos, me quedé mirando la cifra. 4.000 euros al mes, 48.000 euros al año. Durante los últimos 3 años, había inyectado exactamente 144.000 euros en las cuentas de la finca del Sagrado Corazón. Eran mis ahorros. Era mi sueldo. Eran todos los bonus que había ganado. Durante mucho tiempo, me dije que lo hacía para salvar el legado. Me dije que era la hija obediente que mantenía un techo sobre nuestras cabezas. Pero al mirar aquel cursor parpadeante, me di cuenta de que la verdad era mucho más fea. Yo no estaba pagando una hipoteca. Estaba pagando una cuota de socio. Los psicólogos lo llaman enredo financiero. Pero en mi cabeza, era simplemente la trampa de la crueldad normalizada. Me habían condicionado a creer que mi dinero era el único alquiler que podía pagar por existir en esta familia. Creí que si lograba que el negocio fuera solvente, si arreglaba un desastre más, si firmaba un cheque más, mi madre por fin me miraría como miraba a Chloe. Pensé que podía comprar mi entrada al Club de los Queridos, pero el amor no debería tener un precio, y desde luego no debería costarte la dignidad. Pensé en la endodoncia que llevaba posponiendo 6 meses porque necesitaba el dinero para reparar la línea de embotellado. Pensé en la estufa eléctrica que usaba en invierno porque el aislamiento de la cochera era inexistente. Mientras Chloe subía por stories por desde la sauna de la suite principal, me había prendido fuego para mantenerlos calientes. Y ellos ni siquiera habían notado el humo. Moví el ratón hacia el botón de cancelar. Mi dedo flotó sobre el trackpad. Un año atrás. Esto me habría provocado un ataque de pánico. Me habría aterrorizado pensando en el colapso de la bodega, en la decepción de mi padre. Pero esa noche no había pánico. Solo la fría y dura matemática de una mala inversión. Hice clic. La pantalla se actualizó. Transferencia cancelada. Apareció la notificación confirmando la acción y sentí que un peso físico se desprendía de mi pecho. No era solo una transacción financiera. Era una orden de desahucio para la culpa que llevaba arrastrando una década. Cerré el portátil. La bodega estaba sola. Y yo también. A la mañana siguiente, el sol se alzó sobre la finca del Sagrado Corazón como siempre, pintando las vides de oro y ocultando la podredumbre de las raíces. Llevaba despierta desde las 4. La vendimia no espera a nadie, y mucho menos a los dramas familiares. Estaba en el sector 4, comprobando los niveles de azúcar de las uvas Cabernet, con las botas cubiertas de barro y las manos pegajosas de mosto. Esta era la realidad de una bodega. Es agricultura. Es tierra. Ciencia y sudor. Pero si mirabas nuestro perfil de Instagram, pensarías que todo eran atardeceres infinitos y vestidos de lino. A las 10. 6 horas después de empezar mi jornada. Chloe apareció por el camino en su descapotable blanco. Llevaba unas gafas de sol enormes y un matcha latte, como si acabara de salir de un anuncio de revista, que, en su mente, era exactamente lo que había pasado. Era la embajadora de la marca. Ese fue el título que mi madre inventó para justificar ponerla en nómina por 50.000 euros al año. La vi montar un aro de luz cerca de la prensa, quejándose a gritos a un temporero sobre el polvo. No era una empleada. Era un lastre. Era un adorno en un plato que estaba vacío. Seguí trabajando. Datos de entrada.
Datos de salida. Estaba calculando las estimaciones de rendimiento cuando mi padre, Ricardo, me encontró. Parecía más viejo a la luz del día. Las arrugas alrededor de sus ojos más profundas de lo que recordaba. No llevaba su impecable traje de siempre, parecía desgastado. Elodie dijo, con voz vacilante, sobre lo de anoche, lo que dijiste del alquiler, me detuve, con el bolígrafo suspendido sobre el portapapeles. Esperé a que hiciera la pregunta de verdad. Esperé a que actuara como el director general que decía ser y exigiera una auditoría. Pero antes de que pudiera hablar, Carmen se materializó. Mi madre tenía un sexto sentido para la pérdida de control. Se interpuso entre nosotros, poniendo una mano en el brazo de mi padre, con una sonrisa tensa y aterradora. Oh, Ricardo, no la agobies, dijo, con la voz chorreando una preocupación artificial. Elodie está agotada. Ya sabes cómo se pone durante la vendimia. Un poco histérica, un poco confundida. Ha estado trabajando demasiado. Y creo que está celosa de la nueva campaña de Chloe. Eso hace que la gente diga locuras. Me miró entonces. No era una mirada de preocupación maternal, era un disparo de advertencia. Me estaba retando a hablar. Estaba apostando a que mi costumbre de callar era más fuerte que mi recién descubierta determinación. No mordí el anzuelo. No discutí. Simplemente la miré. Luego, a mi padre, que ya estaba sintiendo, aceptando la mentira fácil por encima de la dura verdad. Quería creer que yo solo estaba cansada. Era más fácil que creer que estaba arruinado. Me alejé. Pero mientras me dirigía a la oficina, el móvil vibró en mi bolsillo. No era un correo del trabajo. Era un WhatsApp de mi tía Patricia, la hermana de mi madre. Era una captura de pantalla, de un grupo familiar llamado por el Círculo Íntimo de lo Sagrado Corazón, un grupo en el que yo no estaba. La hora era de hacía 5 minutos. Mi madre había escrito por favor. Rezad por Elodie. Está sufriendo una crisis nerviosa. Amenaza con sabotear las finanzas de la bodega porque no soporta el éxito de Chloe. Puede que tengamos que apartarla de sus funciones por su propia salud mental. Es tan duro ver a una hija caer en picado. Debajo, Chloe había reaccionado con el emoji de la carita triste. Me quedé mirando la pantalla. El sol era cálido, pero la sangre se me heló en las venas. Esto ya no era favoritismo. Era un ataque preventivo. Mi madre sabía que había cortado el grifo. Sabía que los cheques empezarían a rebotar. Así que estaba destruyendo mi credibilidad antes de que pudiera contarle a nadie el porqué. Me estaba pintando como una desequilibrada para que, cuando la verdad saliera a la luz, pareciera el desvarío de una hermana celosa. Era inteligente, era despiadado, y era la confirmación final que necesitaba. No estaba lidiando con una madre, estaba lidiando con un competidor hostil. Y con los competidores no se discute, se les audita. No le contesté a mi tía Patricia, no le escribí a mi madre para exigirle una explicación. No publiqué una defensa en las redes sociales. Darle bola a una mentira solo le da oxígeno. Y yo pretendía asfixiar este fuego, no avivarlo. Guardé el móvil y volví al trabajo. Terminé las estimaciones de rendimiento. Programé las cuadrillas de vendimia para el sector norte. Finalicé el albarán de envío para el distribuidor de Berlín. Hice mi trabajo, porque eso es lo que hacen los profesionales. Pero cuando el sol se puso y las luces de la casona principal por fin se apagaron, dejé de ser la hija obediente. Me convertí en la directora de operaciones. Esperé hasta las 2 de la madrugada. La finca estaba en silencio, salvo por el aullido lejano de un zorro en las colinas. Entré en la casa principal usando el código del teclado que mi madre creía seguro su fecha de cumpleaños. El pasillo olía a cera de abeja y lavanda. El aroma de un hogar meticulosamente mantenido para ocultar la podredumbre de las paredes. No fui al dormitorio de mis padres a gritar. Fui al despacho. Este era el centro neurálgico de la finca del Sagrado Corazón. Estanterías de caoba, sillones de cuero y un enorme escritorio de roble donde a mi padre le gustaba sentarse a interpretar el papel del ilustre bodeguero. Pero él no dirigía este negocio, era la fachada. Mi madre controlaba la chequera. Me senté en su silla y encendí la lámpara de escritorio, manteniéndolas de luz bajo. No estaba allí para mirar los costes operativos que ya había pagado. Me sabía esas cifras de memoria. Estaba allí para encontrar la hemorragia. No se pierde dinero tan rápido solo por un mal marketing o una mala cosecha. Había una sangría en alguna parte, en lo profundo de las arterias del negocio. Y yo la iba a encontrar. Saqué los libros de contabilidad físicos de la caja fuerte. Mi madre era de la vieja escuela, no confiaba en la nube para las cifras reales. Llevaba una doble contabilidad, una para Hacienda y otra para ella. Siempre había respetado su privacidad, creyendo que solo era precavida. Ahora, me daba cuenta de que era delictiva.
Abrí el pesado libro encuadernado en cuero. Las páginas crujieron, secas y quebradizas. Empecé por 5 años atrás. El primer año era normal, ajustado, pero manejable. El segundo mostraba un descenso. Luego, hace 3 años, justo antes de que yo empezara a pagar los costes operativos, hubo una inyección masiva de dinero, 250.000 euros, etiquetado como inversión privada. Fruncí el ceño. No teníamos inversores privados. Mi padre se enorgullecía de que la bodega fuera de la familia, cultivada por la familia. Nunca habría vendido una participación. Rastreé el apunte. No provenía de una venta, provenía de un ingreso. Fui al archivador, mis dedos volando sobre las carpetas colgantes. Extractos bancarios, declaraciones de impuestos, contratos con proveedores. Pasé de largo. Fui al fondo, a una polvorienta carpeta de acordeón etiquetada simplemente como por varios. Ahí es donde siempre viven los secretos. En la oscuridad, sin clasificar. Saqué un fajo de papeles, pólizas de seguros, garantías antiguas y, al final, un documento grueso con el logo de un banco que reconocí. No era el banco de la empresa, era un prestamista privado, de los que cobran intereses que rozan la usura. Lo abrí, y el mundo volvió a inclinarse. Era un contrato hipotecario, pero no sobre la bodega. Era una segunda hipoteca sobre la propia finca, la casa en la que vivíamos, la casa que mi padre había heredado de su abuelo. La fecha era de hacía 5 años. La cantidad era asombrosa. Pero no fue eso lo que me cortó la respiración. Fue la línea de la firma. Ricardo Sagrado Corazón. El nombre de mi padre estaba allí, garabateado en tinta negra, pero no era su firma. Mi padre escribía con una letra pesada y cuadrada, un vestigio de sus días dibujando planos de arquitectura antes de heredar las viñas. Esta firma era redondeada, practicada y femenina. Era la caligrafía de mi madre intentando ser la de mi padre. Me quedé mirando la falsificación, sintiendo una oleada de náuseas. Esto no era solo mala gestión, era fraude. Era un delito grave. Mi madre había hipotecado todo el legado familiar sin el conocimiento de mi padre para financiar. Pasé a la página siguiente. Un recibo de transferencia bancaria. La cuenta de destino estaba en Los Ángeles. El beneficiario, Chloe Sagrado Corazón. Cuenta de representación artística. Las piezas encajaron con un chasquido nauseabundo. Hace 5 años. Fue entonces cuando Chloe se mudó a Los Ángeles para probar suerte como actriz. Fue entonces cuando publicaba fotos de fiestas de estreno y alfombras rojas, afirmando que había conseguido un piloto. No había conseguido nada. Mi madre había estado financiando su estilo de vida, pagando clases de interpretación, fotos de promoción y el alquiler en West Hollywood, todo ello financiado por una hipoteca secreta sobre el viñedo. Y cuando el dinero se acabó, cuando Chloe volvió a casa para ayudar a la familia, mi madre simplemente me había pasado la carga a mí. Había dejado que vaciara mis ahorros para pagar los intereses de un préstamo que se había solicitado para financiar los delirios de Chloe, la herida narcisista. Ese es el término. Mi madre no podía permitir que Chloe fracasara porque Chloe era su obra maestra. Chloe era la extensión bella y famosa de sí misma. Si Chloe era un fracaso, entonces Carmen era un fracaso. Así que quemaría toda la finca, mentiría a su marido y explotaría a su otra hija solo para mantener a la niña de oro brillando. Saqué el móvil. No grité. No lloré. Hice fotos de alta resolución de cada uno de los documentos, la hipoteca, la firma falsificada, las transferencias, los extractos de las tarjetas de crédito que mostraban miles de euros gastados en asesoría de vestuario y mantenimiento de imagen, los compilé en un único archivo PDF, lo llamé Prospecto para Inversores, Sagrado Corazón. Luego imprimí 10 copias en el papel perjurado de alta calidad que mi padre guardaba para los contratos especiales. Los encuaderné con la máquina de espiral de la esquina. Eran las 4 de la madrugada cuando terminé. El cielo exterior se estaba volviendo de un púrpura amoratado. Salí de la casona, cerrando la puerta tras de mí. Tenía las pruebas, tenía la verdad, y en 48 horas, en la gala de presentación de la cosecha, iba a servirla. La gala de presentación de la cosecha de los Sagrado Corazón estaba diseñada para ser el evento de la temporada. Mi madre se había gastado el último céntimo de la línea de crédito en ella orquídeas importadas, un cuarteto de cuerda de San Francisco y suficiente champán de reserva para ahogar un pueblo pequeño. La sala de barricas se había transformado en una catedral de luz ámbar y madera vieja, con olor a roble y a dinero. Llegué tarde. No llevaba mis botas de trabajo ni mi chaqueta vaquera manchada. Llevaba un traje sastre negro que había comprado para mis entrevistas en Burdeos. No vine a beber. Vine a cerrar el trato.
Me quedé en la sombra del arco, sosteniendo la pila de dosieres encuadernados contra mi pecho como un escudo. Mi madre estaba en el escenario, con un micrófono en la mano. Resplandeciente bajo el foco, parecía una reina. Parecía la matriarca de una dinastía que no estaba actualmente hipotecando su propia tierra para pagar el proyecto de vanidad de una hija. Somos tan afortunados, dijo Carmen, con la voz temblando de emoción ensayada. Esta cosecha ha sido un desafío, pero hemos sobrevivido. Y no solo hemos sobrevivido, hemos prosperado. Y tengo que dar el mérito a quien lo merece. Hizo un gesto dramático hacia Chloe, que estaba a un lado del escenario, con aspecto recatado y vestida de seda. A mi hija. Chloe. Su genialidad para el marketing. Su visión. Su capacidad para conectar con el mundo. Ella salvó esta cosecha. Ella nos salvó. El aplauso fue educado pero entusiasta. Chloe sonreía, saludando a la multitud como una estrella de cine. Mi padre estaba a su lado, aplaudiendo más fuerte que nadie, con el rostro lleno de un amor orgulloso y ciego. Y añadió mi madre, cambiando su tono a esa familiar y condescendiente compasión. También queremos dar las gracias a Elodie, que trabaja tan duro en el campo. Esperamos que encuentre su camino pronto. Esa era la señal. Salí de las sombras. No cogí el micrófono. No grité. Simplemente caminé directamente hacia la mesa VIP donde se sentaban los 3 inversores principales. Eran hombres que entendían de números, no de relatos. Coloqué una copia del por prospecto para inversores por delante de cada uno de ellos. Luego caminé hacia el escenario. Mi madre se quedó helada. Su sonrisa vaciló, reemplazada por un destello de pánico que rápidamente intentó ocultar. Elodie siseó, apartándose del micrófono. ¿Qué estás haciendo? Lárgate. La ignoré. Me acerqué a mi padre. Parecía confundido, con las manos medio levantadas como para darme la bienvenida, o quizás para detenerme. He traído los datos complementarios para la presentación, dije, con la voz tranquila, objetiva, letal. Le entregué el dossier. Lee la página 4. Papá. Me miró a mí. Y luego al cuadernillo. Lo abrió. La sala bullía con conversaciones en voz baja. El tintineo de las copas. El cuarteto tocando a Vivaldi. Pero en mis oídos. Solo se oía el sonido del papel al pasar. Vio la hipoteca. Vio las transferencias a la por cuenta de representación artística por de Chloe. Vio los extractos de las tarjetas de crédito. Y entonces vio la firma. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. No fue un desvanecimiento lento, fue instantáneo. Miró la firma, la falsificación redondeada y femenina de su propio nombre y luego miró a su mujer. Ricardo, susurró Carmen, con la voz tensa. Ricardo. No mires eso. Es solo Elodie, que volvió a ser una dramática. Mi padre no respondió. Miró a los inversores. Ya estaban hojeando las páginas, sus expresiones cambiando de aburridas a alarmadas. Uno de ellos sacó el móvil, probablemente para llamar a su abogado. Mi padre se giró hacia Carmen. La expresión de su rostro no era de ira, era de horror. Era la mirada de un hombre que se da cuenta de que ha estado durmiendo junto a una pirómana mientras su casa ardía. Falsificaste mi firma, dijo. Su voz era baja, pero el micrófono la captó. El cuarteto dejó de tocar. Robaste el patrimonio, dijo. Esta vez más alto. Para ella señaló a Chloe. Lo hice por nosotros, chilló Carmen. La máscara cayendo por fin. Lo hice para mantener las apariencias, tenemos una reputación. Ricardo, Chloe es una estrella, necesitaba apoyo. Y Elodie preguntó Ricardo. Me miró entonces. ¿Quién apoyó a Elodie? Elodie está bien, espetó Carmen. Es fuerte. Puede soportarlo. Ella es solo la ayuda. Ricardo siempre ha sido solo la ayuda. El silencio que siguió fue absoluto. Fue el sonido de la hoja de una guillotina al caer. Había dicho en voz alta lo que pensaba en silencio. Había admitido, delante de todos los que importaban, que mi valor era condicionar a mi servidumbre. No necesité decir una palabra más. El dossier había hecho el trabajo. Los inversores se estaban levantando, abrochándose las chaquetas, señalando el fin de la estirpe de los Sagrado Corazón. Mi padre miraba a su mujer como si fuera una extraña. Chloe lloraba. No porque lo sintiera, sino porque su público se había vuelto hostil. Me di la vuelta y me fui. No miré atrás. El aire exterior era fresco y olía a jazmín y a ruina. Me subí a mi camioneta y me marché, dejándolos con la cosecha que ellos mismos habían sembrado. Las consecuencias fueron inmediatas y catastróficas. No me quedé para ver a los inversores retirar su financiación, pero me enteré. El lunes. El banco había iniciado la ejecución hipotecaria de la segunda hipoteca. El miércoles. Los periódicos locales publicaban historias sobre el escándalo Sagrado Corazón,
Ricardo tampoco se quedó. Echó a Carmen de la casona esa misma noche. Ella fue a quedarse con su hermana Patricia, pero ni siquiera Patricia, que había ayudado a difundir las mentiras sobre mí. Toleró el fraude. Carmen acabó en un motel de carretera, a solas con sus delirios. Chloe intentó darle la vuelta a la tortilla. Publicó un video entre lágrimas sobre ser víctima de abuso financiero, afirmando que no sabía de dónde venía el dinero. Pero Internet no perdona, y los recibos eran públicos. Sus contratos publicitarios se evaporaron de la noche a la mañana. Volvió a Los Ángeles, pero esta vez no había un fondo secreto para pagarle el alquiler. Consiguió trabajo como camarera en un restaurante. Era un trabajo honrado. Por fin, la mañana después de la gala, estaba metiendo mis últimas cosas en cajas en la cochera cuando mi padre llamó a la puerta. Parecía un fantasma. Llevaba el mismo traje de la noche anterior, arrugado y manchado. Elodie dijo, con la voz ronca, por favor, no te vayas. Seguí empaquetando. Tengo un trabajo en Oregón. Papá, empiezo en 3 días. Te igualo la oferta, dijo. Desesperado. Te la dobló. Voy a despedir a tu madre. Voy a recuperar el control. Quiero que seas la directora general. Te daré participaciones. La mitad de la bodega. Joder. Quédatela toda. Solo ayúdame a salvarla. Me detuve. Le miré. Me estaba ofreciendo todo lo que siempre había querido. La validación. La propiedad. El legado. Miré por la ventana hacia las viñas. Amaba esta tierra. Me había desangrado por este suelo. Pero luego volví a mirar al hombre que me lo ofrecía. No me lo ofrecía porque me valorara. Me lo ofrecía porque se estaba ahogando. Y yo era el único salvavidas que conocía. No puedo, dije. ¿Por qué suplicó? Es tu hogar. No, dije suavemente. Nunca fue mi hogar. Fue mi lugar de trabajo. Y presento mi dimisión. Le entregué las llaves de la cochera. Puedes venderles las uvas a los vecinos, le dije. Te pagarán un precio justo. Quizás cubra la deuda si liquidas la maquinaria. Pero tienes que hacerlo tú. Papá. No yo. Salí hacia mi camioneta. No miré atrás. A la finca. No miré atrás. A la vida que tanto me había esforzado por comprar. Mientras conducía hacia el norte, viendo el Valle de la Rioja desvanecerse en mi retrovisor, me di cuenta de algo. La soberanía del que se marcha no consiste en dejar atrás a la gente. Consiste en dejar atrás la versión de ti mismo que toleraba su maltrato. No me fui para castigarlos. Me fui para dejar de castigarme a mí misma. No puedes sanar en la misma tierra que te envenenó. Y cuando crucé la frontera hacia una nueva región, el aire sabía diferente. No olía a fermentación y a secretos. Olía a lluvia. Olía a un futuro por el que no tenía que pagar.